Bienvenidos estimados estudiantes de la sede colonial San Juan de Lurigancho y Caraballón. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los argumentos y falacias. Si vemos aquí en la imagen, analicemos la siguiente imagen, vamos a ver que hay una conversación entre un galeno y un paciente. El galeno le dice, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad, mientras que el paciente le dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Si nos damos cuenta en esta conversación entre el galeno y el paciente, nos damos cuenta que el galeno no ha dado una respuesta, un diagnóstico objetivo. Simplemente se ha basado en una generalización, de decir que todos los ancianos tienen problemas de salud, y por eso, tienen ciertos achaques o dolores. Situación que al paciente no lo satisface porque él termina refutándole de una manera un tanto sarcástica, diciéndole que no, si es cuestión de edad, entonces ¿por qué su otra pierna no está mal? Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de errores en los que incurrimos de manera diaria en nuestras conversaciones cotidianas, podemos decir que estamos frente a falacias, elementos que aparentan tener cierto grado de objetividad, cierto grado de, digamos, de verosimilitud, pero que en el fondo esconden, análisis o planteamientos falsos. Veamos el siguiente caso. En esta imagen podemos observar que hay una marcha en contra de lo que es del aborto, Entonces ellos dicen, abrir la puerta a la legalización del aborto por razones de salud implica un camino sin retorno. Si ustedes se dan cuenta, en este enunciado hay una connotación negativa, Obviamente de los que están marchando en contra del aborto están planteando que el aborto es negativo, Y para sostener esta tesis definitivamente hay que construir un conjunto de argumentos que permitan darle solidez y objetividad a esta tesis. Entonces veamos que siempre los argumentos van a estar muy relacionados, muy concatenados con la tesis. También cuando elaboremos argumentos vamos a encontrar que van a haber ciertos razonamientos revestidos de aparente razonamiento lógico, pero que en el fondo van a ser falaces. Veamos, aquí vemos los propósitos de la argumentación. Pero antes veamos que todos los argumentos son las razones que utiliza el autor para apoyar o refutar su tesis. Recordemos que siempre se va a buscar eso, el autor siempre va a buscar apoyar o refutar una tesis. Dentro de sus propósitos vamos a encontrar que hay tres. Convencer cuando se argumenta a favor o en contra de algo. Persuadir cuando el que argumenta pretende movilizar en una acción concreta a su interlocutor. Y lo tercero es refutar, cuando el autor busca expresar su desacuerdo con una posición. Sigamos. La mayoría de los argumentos se apoyan en valores, creencias o premisas, que se suponen deben ser aceptados por el receptor. Es por eso que en algunas oportunidades vamos a encontrar que hay argumentos que aparentan ser argumentos, pero que en el fondo son falacias, puesto que están planteadas en base a creencias, ideas generalizadas, diversas posiciones. Siguiente, esa es la estructura del texto argumentativo que debe tener una tesis, argumentos y una conclusión. En la tesis obviamente plantea la opinión o idea central de fondo del tema del cual va a tratar, Por ejemplo, una tesis puede ser una opinión a favor de la legalización del aborto. Y yo puedo elaborar un conjunto de argumentos que tienen que estar basados en datos estadísticos, hechos, opiniones de expertos, para poder sostener esta tesis. Y finalmente, en el texto argumentativo debo encontrar una conclusión, que son frases finales que van a permitir cerrar esta idea y obviamente tienen que estar en concordancia con la tesis. Muy bien, seguimos. Un ejemplo sencillo, un tema que es vigente en la actualidad, el tema de la ciencia. Ahora que estamos en medio de esta pandemia del coronavirus, este tema se abre como polémico, Por un lado, nos podríamos preguntar, ¿el desarrollo de la ciencia contribuye al bienestar de la humanidad? Podríamos decir que sí, por un lado, porque se están buscando tratamientos, medicina, la vacuna, en contra del coronavirus. Pero por otro lado también podríamos decir que no, que las grandes
empresas farmacéuticas se están aprovechando de esta pandemia y obviamente están vendiendo caros ciertas medicinas y etc. Entonces vamos a leer un texto donde vamos a analizar esto, ¿no? Pero antes recordemos los elementos que les mencioné hace un momento. Tiene que haber en un texto argumentativo de la tesis el argumento, la relación lógica de estos argumentos con la tesis y una conclusión. Veamos el ejemplo. Dice, en el siguiente ejemplo es un texto de carácter argumentativo. Vamos a leer el tema de la ciencia, ¿no? Dice, los adelantos científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina, que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. La revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían un esfuerzo mucho mayor. Entonces, si nosotros leemos y analizamos en esta primera lectura, encontraremos que la tesis nos está hablando, obviamente, el tema nos está hablando de los adelantos científicos, pero la tesis, ¿qué nos está diciendo? Que es beneficioso, que es positivo estos adelantos científicos, que están contribuyendo al bienestar de la humanidad. Pero si yo quiero que esta tesis tenga validez, tengo que extraer del mismo texto los argumentos. Entonces yo puedo decir, como un argumento, dice, así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina. Puedo colocar como un ejemplo el tema de que en la medicina se han encontrado, ¿no? Digamos, vacunas que permiten curar enfermedades que antes no se podían curar, ¿cierto? Sería un primer argumento. También podría desprender un segundo argumento, que también lo dice en el texto. Dice, la revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían un esfuerzo mayor. Y es verdad, si nosotros veamos, analizamos, hay muchos electrodomésticos, mucha tecnología que está facilitando la vida del hombre, ¿no? Incluso nosotros podemos hacer esta clase virtual gracias a estas herramientas tecnológicas que tenemos. Incluso existen robots que hacen muchas actividades de las cuales están programadas. Entonces, podemos darnos cuenta que así, como hemos planteado una tesis, hay argumentos que sostienen y finalmente tenemos que cerrar con una conclusión. Y podríamos decir que los avances científicos, tanto en la medicina como en la informática, están contribuyendo en el bienestar del hombre. Entonces, cerramos la idea. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.